Bueno, Villa, cambiando de tema, pues el día 15 de julio, perdón, en Mexicali murió una niña de 11 años de edad, Yushuri Yamilet Rivera Reyes. Ujú. Padres quienes trabajan, viven tanto en Mexicali como en el Valle Imperial, y que esta niña, quienes vivían en parajes de Puebla, en esta zona que es considerada dentro del top 10 de las de mayor incidencia en casos de rickettsiosis, pues fallece por un mal diagnóstico que le hacen a esta familia, Ujú. un mal diagnóstico en la Cruz Roja, un pésimo diagnóstico en la clínica Arce Quiñones de la González Ortega, un pésimo trabajo que se hace por parte de la autoridad sanitaria en materia de difusión de los casos, y se lo dijimos aquí, Villa, en repetidas ocasiones en Ciudad Capital. No están reportando las muertes de niños y de niñas de rickettsiosis, que ha ido en incremento en los últimos 2 años y que ha significado un mayor número de muertes. Esto solamente nos dimos a la tarea de revisar el mensaje que ha dado la autoridad. Ha puesto 3 infografías, bueno, una infografía y 2 mensajes de que están en la fumigación por parte del sector salud. Nada más, es a lo que le han metido en temas de rickettsiosis. No más. Y cuando le preguntan a los compañeros de los medios de comunicación cuántas muertes van, no nos dicen qué edades, no nos dicen el sexo, no nos dicen cómo hay que cuidarnos, ni la zona tampoco. Uh-huh. Esto es grave y se lo dijimos porque no están trabajando en la prevención. Ha habido un trabajo importante que se hace en los hospitales generales, principalmente el de Mexicali, donde inmediatamente te hacen la prueba para descartar que tenga rickettsiosis, y es donde están los especialistas y es donde mejor lo han tratado. Pero ahorita hablamos de una muerte de una niña cuyos padres están muy molestos, por supuesto, pero además indignados y con estas ganas de darle mensaje a todo Baja California, Mexicali, de que siguen dándose muertes de niños por rickettsiosis. Lo mismo pasó con el tema del calor, lo mismo pasó en la administración anterior con el tema de la COVID-19. No hubo jamás una campaña, y lo peor es que el Estado, ya sea el pasado o el actual, sienten como que si se dan estos episodios es malo para su imagen. Exacto. Esta es la visión que tienen, que prefieren ocultar la información, prefieren ocultarlo, porque esto no tendría que ser algo que tiene que reportear un compañero periodista. Uh-huh. Esto es algo que tendría que estar sobreexpuesto por parte de las autoridades para evitar que se den nuevos episodios. Pero aún así, tan mezquinos creen que esto es para perjudicarlos a ellos. Pero vamos a escuchar lo que dice una víctima, una pareja que perdieron a un familiar precisamente por esto. Venga. Es que ya había fallecido su hija. Exactamente, sí. Han estado atentos, han venido, ya vinieron a fumigar en donde estamos, van a ir a fumigar, pero desgraciadamente la información la están dando después de que están pasando los hechos, no están previniendo a la gente, porque nosotros no sabíamos que se trataba de una garrapata, picadura, pero ¿qué viene después? ¿Cómo lo detectas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo saber a qué acudir o a dónde acudir? Ahorita nos están diciendo, podemos llegar a exigir el medicamento, exigir una orden, pero ¿por qué no nos lo dijeron antes? ¿Por qué no está en las televisiones? ¿Por qué no está en los periódicos? ¿Por qué no está en Facebook? ¿Por qué no está en todas partes? O sea, hay miles de formas que no tienes que... La gente en su casa recibe la información, es una información que se tiene que divulgar. No ocupan ni salir. Porque la ocupa dejar de morir niños, gente, por ignorancia de los padres, porque no nos informan. Además, no, si les hubieran dicho, por ejemplo, que en Parajes de Puebla, que fue donde su hija la mordió la garrapata, que ahí es un alto lugar, ustedes hubieran actuado. Pues sí, aparte hubiéramos estado más atentos, hubiéramos tomado medidas de cualquier otra forma, lo que haya sido. O sea, hubiéramos estado alertas mínimo. Pero no, así como dice él, nunca nos han dicho nada, nunca miramos, nomás que lo de las garrapatas, la riqueza, y hasta ahí llega el informe. Nunca llega como que van a presentar estos síntomas y el otro. Cuando la niña llegó, fue como que saben que su estado es crítico, y nosotros así como no entendíamos, no nos alcanzaba la mentalidad, yo creo, para decir qué es lo que está pasando. O sea, ¿cómo que le entubamos? ¿Cómo que le entubaron? Su niña llegó hablando, todavía dijo su nombre, todavía dijo dónde estaba, llegó consciente. Es que viene en la tercera etapa, se tiene 3 facetas y su hija viene en la última. Porque pasaron varios días de mal diagnóstico. Fueron muchos días, incluso, pues como tú comentas, o sea, la niña hasta tuvo tiempo de más, ¿sí me entiendes?
Entonces yo me quedo así como que no manches, o sea, no lo puedo creer. Y el doctor nos explica, ¿sabes qué? Por lo mismo que hay tantos doctores que malos diagnósticos que no están capacitados para este tipo de cosas, es que los niños se nos están muriendo, porque así llegan muchos niños, acaban de fallecer 8, mi hija fue creo que la número 9. Eso les dijo un médico, perdón, Villar, eso les dijo un médico del Hospital General. O sea, quien las atendió al final y les dio la mejor atención. Se están muriendo niños por un mal diagnóstico. Mal diagnóstico desde el origen, desde el punto, desde el primer diagnóstico. ¿Por qué? Porque está normalizado realmente o ya no está identificada la rickettsiosis como un problema como lo fue en el 2008, cuando se siguen dando casos y que incluso van en aumento. Lo habíamos comentado, este tema ya lo hemos platicado desde hace varios meses, Jorge, e incluso lo hemos señalado. Este es un problema que la autoridad cada semana tendría que estarnos avisando cómo van los casos, qué tanto se está incrementando la zona, dónde están los puntos, así como se habló de un consejo epidemiológico, no recuerdo cuál es el nombre técnico, para atender la COVID-19, así tendrían que estar trabajando precisamente con el tema de la rickettsiosis, para identificar, para estar dando a conocer, para recordarle a la gente el problema, no llegar desde la calle y aventar una fumigación, que la verdad es que ya se ha dicho que no funciona este esquema de fumigación como se plantea, y esto que sea la única solución que se tiene, ¿no? La niña murió el 15 de julio. Ya hoy estamos a 20, ¿no? Hoy estamos a 20 de julio. 20 de julio. Apenas hoy va a ir a fumigar en parajes de Puebla la Secretaría de Salud. De acuerdo a la versión que nos dan los propios padres de familia, quienes se mudaron de casa por la situación misma. Y porque ahora sí ya el Hospital General, pues bueno, los tiene bajo el análisis y la prueba para ver si tienen rickettsiosis ellos. Pero se mudaron a la Robledo, por lo mismo. Pero estando ahí en parajes de Puebla, en la calle Gobernador, pues toda la gente está realmente bajo el riesgo de que sean mordidos por la garrapata o de ya tener rickettsiosis. Y eso no lo ha informado la Secretaría de Salud. O sea, no ha dicho, a ver, todos los residentes de la colonia Robledo, de la calle Gobernadora y las calles en el cuadrante, vamos a fumigar porque hay un caso de una muerte de un niño en esta zona. No lo han hecho. No han hecho boletines, no han hecho información, no se ha dado a conocer. Molesto a los padres, decía, es que hicimos un video y por el video tú nos contactaste y el video ha tenido más impacto de padres de familia que ya acudieron al Hospital General a que a sus hijos les hagan la prueba y les den el medicamento por posiblemente tener rickettsiosis. O sea, ellos han hecho más labor que lo que ha hecho la Secretaría de Salud en todo este año. Y eso que no tiene un equipo de comunicación que atiende tipo de temas, dicho sea de paso. Y recordarás, Villa, ¿no? Que cuando lo hemos señalado acá, que lo hemos dicho claramente... Aquí lo señalamos hace meses, Jorge. Cuando lo dijimos, el área de comunicación se nos volcó encima. ¿No? Que cómo era posible, que es mentira, que ellos que no tenían la obligación de informar. Que no tenían la obligación de informar que los niños estaban muriendo, que cómo era posible que le teníamos teníamos en cono o teníamos una en contra del secretario de Salud cuando lo hemos invitado. El propio secretario de Salud nos habla bien, se comunica bien con nosotros. Él aceptó la invitación, quedó en venir. Hemos podido intercambiar temas con él, muy amable siempre con nosotros. Pero algo está fallando porque además como jefe de epidemiología tienen un experto en Harvard en temas precisamente de epidemiología y en rickettsiosis. O sea, algo no están haciendo o no le están haciendo caso o lo están arrinconando en cuestión como en su momento pasó con Néstor Hernández Millán en tiempos de Bonilla y de Pérez Rico. Algo está sucediendo que no están chambeando bien. Porque nos queda claro que aquí se lo están exigiendo padres de familia que perdieron una niña de 11 años que no tuvieron por qué hacerlo. Ahora, Jorge, estos que mencionas ya tienen muchos años ahí, ¿eh? Y son los mismos problemas, ¿eh? Sí. Nomás para señalarlo, dejarlo ahí claro, nomás se rotan y se triangulan ahí de cargos, ¿no? Sí. Pero realmente la Secretaría de Salud sigue siendo de las mismas personas, sigue dirigiéndose prácticamente por los mismos perfiles que nada más se acomodan en lugares diferentes. Y esto no es un tema personal contra ellos, pero es una realidad. Ahora, en 2008, cuando se viene el problema, ¿qué pasó primero? La autoridad lo minimizó. La autoridad trató de decir... Y esconderlo, ¿no? Y esconderlo, que no era tan grave. Las mismas prácticas que se intentaron hacer y que sobrepasaron a la administración de Osuna Millán, y cuando se les vino el mundo encima, ahora sí, bueno, vamos a trabajar de manera intensa por este tema. Tendrían que estar con esas experiencias que ya tienen,
evitando este tipo de episodios. Y no es un tema de alarmismo, no es un tema de querer generar caos, pero hace meses lo planteamos, Jorge, antes en este espacio se comentó, es necesario, ante la visión que se viene desde el año pasado de un incremento de casos de riqueciosis, por lo menos en lo que se podía identificar, era necesario replantear una estrategia, ahí sí de difusión y de atención. El primer diagnóstico, como tú lo comentas, Jorge, fue de Cruz Roja. Cruz Roja atiende muchísimos casos de diversos tipos y a lo mejor no tienen el radar el primer caso de la riqueciosis. No tienen los médicos, Ajá. ya no hablemos especialistas, ni especializados. Médicos que sepan de la enfermedad, que sepan detectar. ¿Por qué? Porque se nos dijo desde el 2008, uno de los factores de riesgo es vivir en una zona con garrapatas. Y además, los propios consultorios privados, como la Cruz Roja, deberían de tener una hoja ahí cada semana, porque son por semanas epidemiológicas, tener una hoja de cuáles son las colonias de mayor índice de casos. Como lo hace la Secretaría de Salud a nivel nacional. Exacto. Con otro tipo de episodios. Como se hizo con la COVID, ¿no? Ponerlo ahí. Y ese es uno de los principales riesgos. ¿De dónde viene, señora? Vengo de Parajes de Puebla. Este está en el top 10. ¿No? Porque eso sí, cuando nos lo dicen, hasta lo hacen de manera simpática y es el top 10 de las colonias, como si esto fuera romantizando la enfermedad, ¿no? Pero bueno, son 10. Bueno, la señora viene de aquí. ¿Cuáles son los síntomas, señora? Cuerpo cortado, tal. Le voy a hacer el examen o la prueba o la voy a mandar al Hospital General porque aquí no sabemos o no somos especializados. No nos han capacitado. No nos han capacitado. ¿Sabe qué? Vayas al Hospital General porque puede ser riqueciosis. Primero descartas una patología que en 5 días se puede morir. Adulto mayor o los niños y niñas. Eso es lo primero. No lo hicieron Cruz Roja. En la clínica Quiñones, que la verdad fue muy lamentable porque tanto en Cruz Roja como en la clínica Quiñones, de acuerdo a lo que nos dice la mamá de Yamilet, ella les dijo, oigan señores, ¿no será riqueciosis? No señora, ¿cómo riqueciosis? Si las manchas que tienes por una alergia, la temperatura... Tuvo una albercada, me dice, y pues se insoló su hija. Es por eso, ya con el paracetamol y lo que le voy a dar con eso se tiene. La misma mamá les dijo, también en Quiñones, creo que es riqueciosis. No es riqueciosis, señora. Mire, además la niña se quería provocar el vómito porque dice que tenía el vómito atorado en la garganta. Y el médico que los trató, les dijo, no se preocupen, si estuvieras tan mal ya estuvieras vomitando. Que en Arce Quiñones nomás saben atender balazos, ¿no? Sí, indolentes en Arce Quiñones. Arce Quiñones no los quisieron ni siquiera liberar con una ambulancia para llevarlos al Hospital General porque según ellos no habían pagado la cuenta cuando ya la habían pagado, me enseñaron todo. Es de verdad muy, muy lamentable lo que está sucediendo ahí y cómo es que la Secretaría de Salud no los capacita. Y si sí los capacita, entonces algo están haciendo mal porque una niña pudo salvarse la vida de tener un buen diagnóstico. Y ojalá fuera el único caso, Jorge. Exacto. Pero no, realmente ha habido más episodios y se han dado por esta situación. Se ha normalizado realmente, se ha olvidado más bien el tema de la riqueciosis y es un problema que seguimos teniendo en estos momentos. Hay que retomar o revisibilizar esta problemática. Pero ¿sabes qué, Jorge? No solo es eso, no solo es esto. El año pasado teníamos el mismo problema con los golpes de calor, en los cuales la Secretaría de Salud prefirió pelearse con el Poder Judicial. Cierto. Hasta que al final, ya cuando había 27 personas muertas, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en conjunto. Sí, tenemos que informar. Tenemos que informar y trabajar en conjunto para ver cómo podemos hacer este tema. Pero no solo la riqueciosis. Baja California tiene de los peores niveles en tuberculosis. Cierto. En VIH. No pueden alegar simplemente... En obesidad infantil. En obesidad infantil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Esperarse a que sea el mes del VIH o esperarse a que sea el mes de ponerte tal cosa? Moñitos, ¿no? Ponerte un moñito rojo y durante 3 días decir, estamos combatiendo el VIH, estamos combatiendo la prevención. Estos problemas duran 12 meses del año, O sea, qué bueno que se recuerde en un mes y que haga una conmemoración, pero la conmemoración no es nada más para que visibilicemos ese día, o esos 3, 4 días, o ese mes incluso, ¿no? Es para que hagamos conciencia esos meses. Pero las campañas preventivas tienen que ser permanentes. La visión de quienes dirigen la Secretaría de Salud tiene que ver que es más amplio que sean médicos o que sean doctores o que tengan estudios en universidades connotadas. Acá es un trabajo social de comunicación, sí, pero no solamente depende del área de comunicación.
debe de haber un comité especializado en estos interdisciplinarios, debe de tener un trabajo en conjunto para poder empezar a comunicar sobre lo que está sucediendo. No cabe duda que Zoonosis hace una excelente labor en la Secretaría de Salud, no cabe duda que hay un trabajo de cercanía por parte de personal médico sobre estos temas, hay especialistas en el Hospital General que realizan una labor titánica con lo poco y el poco medicamento que tienen para atender a las personas que padecen rickettsiosis, pero hay algo que no está funcionando en la Secretaría de Salud. O hay mucho que no está funcionando. Y ese es el claro ejemplo, decía el Villa, de todas estas enfermedades. Y ya veremos qué es lo que sucede a partir de ahora. Porque la familia incluso dice, yo no quiero demandar, yo no quiero andar en demandas, ya con la losa que traemos de la muerte de nuestra hija apenas si podemos, pero sí queremos informarle a la gente, y especialmente ahorita que usted que nos está escuchando en Tecate, Tijuana, en San Diego, a la gente de toda Baja California, las muertes se están dando, ya no es un exclusivo de los Santorales o de parajes de Puebla o del Valle de Mexicali y de algunos ejidos, es de todo el estado está en riesgo de contraer rickettsiosis si usted ve garrapatas en su casa. En Tecate llevó casos recientemente, por cierto, y también allá en zona costa se estuvieron documentando incidentes, y sí, todavía sigue siendo un estigma de la zona de los Santorales, que ya desde hace muchísimos años se documenta en toda la región. ¿Y sabes qué es lo peor, Jorge? Que en Estados Unidos se tomaron cartas en el asunto, se logró resolver el problema, y aquí, pese a la cercanía, pese a que tenemos características similares en muchos aspectos de clima y todo ese tipo de cuestiones, no se ha hecho un solo esfuerzo real, por tratar de acabar de erradicar la rickettsiosis. Y rápido, que lo que comentas antes de irnos a la pausa, la abuela de la niña vive en Valle Imperial. Ella fue al centro de California y les dijo, ¿saben qué? Mi nieta acaba de morir por rickettsiosis. Y le dijeron, pero espérese, ¿cómo crees si aquí ya no hay rickettsiosis? Si en el Valle Imperial ya no hay. No, de Mexicali. ¿Sabe qué? La vamos a hacer el examen para descartarle que usted tenga rickettsiosis. Inmediatamente, Villa. Y mire que nosotros no somos dados a decir que el gabacho es lo mejor. No, para nada, ni remotamente. Solamente el trabajo que están haciendo allí es distinto al de acá, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.